Muy buenas noches, gracias que está aquí con nosotros Heraldo TV, Heraldo Televisión. Antes de empezar, le queremos recordar, le queremos informar que a partir del día de hoy, 10 de febrero, Heraldo TV está por el canal 10 de Televisión Abierta. Lo invitamos a que nos siga en todo el Valle de México y también nos hará un gran favor si difunde usted esta nueva opción televisiva, póngalo usted a prueba, porque ahí es donde se empieza, y le reiteramos por el canal 10. Los que tienen sistema de cable nos pueden sintonizar en el 151 de Easy y en el 161 de Sky. Les recordamos de nuevo que estamos en el 10 a partir de este 10 de febrero. Bueno, vamos a empezar con uno de los asuntos que se han venido suscitando a lo largo de las últimas semanas. Como usted lo sabe, integrantes de la familia Levarón y del colectivo Siempre Vivos encabezaron una marcha en el municipio de Chilapa. Chilapa, le recuerdo, es uno de los municipios más violentos del estado de Guerrero y si me apura, le diría que por todo el país. Esto forma parte de lo que los Levarón y Javier Sicilia, que ya habían hecho una marcha que vino de la ciudad de Cuernavaca, la capital de la República Mexicana, denominada la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz. Bueno, ¿en qué contexto se está dando esta marcha? Primero, un nuevo operativo de seguridad tras el asesinato de 10 músicos, presuntamente a manos del grupo delictivo de Los Ardillos a mediados de enero. Y aquí vale la pena hacer un alto en el camino, a pesar de que esta marcha claramente solicitó al presidente de la República una reunión, el presidente se negó y el presidente dijo algo así como no me voy a prestar a un show. Lo que dijo el presidente evidentemente caló en serio a los integrantes de la marcha y a todos estos grupos por una sencilla razón, porque de por medio en esta marcha está todo aquello que ha venido pasando en el país, representado por un grupo de ciudadanos, pero que bien podríamos hacerlo y extenderlo a buena parte del país, aunque no necesariamente vengan de Cuernavaca. Así que yo le diría, hoy la marcha ha cerrado una etapa allá en Chilapa. Han ido allá los Levarón y lo más importante de este día, le diría yo, de estos días, es que hicieron de nuevo lo invisible visible y ojalá quede muy claro que se está hablando de víctimas, de familiares y entiendo quizá una expresión de las muchas que expresa el presidente, pero esa palabra de show no necesariamente fue la más oportuna y prudente para definir una situación tan dramática y dolorosa como la que hemos referido. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Por lo pronto le cuento algo que ha llamado poderosamente la atención. Una comisión de la Cámara de Diputados realizó una visita a instalaciones migratorias en la frontera sur en Chiapas. Tras el recorrido habló el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él es de Morena y lanzó críticas severas al trato que las autoridades mexicanas dan a los migrantes. Este es un asunto que tiene que ver con un discurso de Porfirio Muñoz Ledo que desde hace al menos 3 semanas, un mes, ha venido dando sobre el trato que a los migrantes se les está dando en nuestra frontera sur. Vea usted, porque lo que dice no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pero debemos contestar todos. Yo no coincido con Mario, aunque es muy amigo mío. Es de toda claridad, un maquillaje que hicieron. Incluso guardias nos dijeron que habían cerrado los estacionamientos públicos. A ustedes los dejaron afuera, porque les dio la gana de dejarlos afuera. Es una violación a la libertad de prensa. El trato que les dan a los es muy dudoso. Entre todos los diputados que he platicado, creo que entrevistamos a más de 100, 80 o 90. Yo entrevisté personalmente y personal a 15 o 20, fundamentalmente los haitianos. Son maltratados, se violan los derechos de los niños y es lo que ha sido siempre migración. Yo la conozco. El arma fea del gobierno, porque México viene de un pasado nacionalista chovino, que no hemos modificado ni en la ley ni en la realidad, aunque estamos en otra etapa de la historia. Por eso yo no podía tener un discurso priista, aunque agradezco a Mario que sea tan coherente en su pensamiento. Yo pienso exactamente distinto. Fue un desastre esa visita, fue una burla esa visita, y además estuvieron altaneros.
y fijándose en reglamentitos. No quería ni siquiera que con un celular... Bueno, esto es parte de lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Un desastre es esta visita de los legisladores. Le informamos también que el día de hoy la Fiscalía General recuperó 2,000 millones de pesos en un solo caso de corrupción. No se sabe ni de dónde ni cómo, por respeto pues al debido proceso. Lo que sí se sabe es a dónde va a parar ese dinero, y lo que sí se sabe es que es dinero contante y sonante. Estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de 2,000 millones de pesos al instituto, que se lo hago llegar a... La Fiscalía General de la República entregó al instituto para devolver al pueblo lo robado 2,000 millones de pesos recuperados de una investigación de combate a la corrupción. Señaló el gobierno federal que dicho monto servirá para pagar los 100 premios de la rifa que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre relacionada con el avión presidencial, ya que las ganancias de los boletos serán destinadas para equipar los hospitales. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. Es un solo caso. Un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo. Luego del anuncio de la entrega de los recursos, el fiscal general Alejandro Gertz Manero defendió su intención de modificar el delito de feminicidio y dijo que de lo que se trata es de empoderar la defensa de las mujeres, sector del que se ha incrementado el número de asesinatos en los últimos 5 años. Sin embargo, durante los cuestionamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió la conferencia para pedir que el tema no fuera solo sobre feminicidio. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. En los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa. Este es el caso. Al finalizar la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que modificar los días feriados afecte al sector del turismo. Para Heraldo Media Group, Edgar Ledesma. Bueno, pues en estos casos no sé qué piensa usted, pero lo mejor es, si quieren preguntar, pues pregunten. Y ya que acaben de preguntar, pues ya vamos a hablar del otro, pero digamos, como frenar ese impulso, que sí efectivamente puede tener muchas visiones, lo único que acaba pasando es que se piensa que se está cerrando la puerta a un tema que para todos resulta importante. Eso fue lo que pasó el día de hoy en la llamada mañanera. Padres de niños con cáncer informaron que se han interpuesto 105 amparos en Nuevo León, Veracruz y aquí en la Ciudad de México, con el fin de que sus hijos reciban los medicamentos que necesitan, o de lo contrario, las autoridades reciban sanciones administrativas y penales. Hasta esta tarde, más bien le diría, se reunieron por tercera ocasión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para tratar pues todos sabemos, profundamente sensible asunto. Que no tengamos miedo a exigir derechos. No estamos pidiendo limosna, aunque nos regañe quien nos regañe o nos intente regañar quien nos intente regañar y gritar. Bueno, otro de los asuntos que nos están rodeando desde hace varios días. Autoridades de la UNAM recibieron el pliego petitorio de estudiantes del CCH Azcapotzalco, cuya demanda principal es clasificar la violencia de género dentro de la universidad como una falta grave. Esta tarde los estudiantes marcharon del Parque de la Bombilla, ahí cerca de CEU, ahí por Insurgentes, hacia Rectoría. Esta vez la marcha terminó bien, sin actos vandálicos, y 11 escuelas, les recuerdo, continúan en paro. Este asunto es, ahora sí que regresamos, ¿no? No se fue. El empresario Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, ojo, fue absuelto por fraude. Un tribunal determinó que no hay elementos para procesarlo, lo que le daría la posibilidad de reclamar el préstamo por 400 millones de pesos otorgados a la exsecretaria
de Desarrollo Social, Rosario Robles. El dinero habría sido usado para apoyar al Partido de la Revolución Democrática. La denuncia contra Ahumada fue promovida por la exfuncionaria de este partido en el sexenio pasado. Robles acusó al empresario de haber falsificado su firma para obtener el préstamo. Ahumada, le recordamos, se encuentra libre actualmente en Argentina y tampoco perdamos de vista esos 400 millones de pesos de los que tanto se ha hablado, por dónde se fueron o por dónde se movieron. Bueno, en últimos días diversos actores políticos han expresado su postura a favor y en contra de lo que está ocurriendo al interior del INE, del Instituto Nacional Electoral, tras la reelección de su secretario ejecutivo. Hace un momento estuvo por aquí, por cierto, Lorenzo Córdoba. A ver, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Tratando de ponerle las cosas con peras y manzanas, ¿qué está pasando? Esto. El 6 de febrero, el Consejo General del INE ratificó a Edmundo Jacobo Molina como su secretario ejecutivo, en un acuerdo promovido por el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdoba. Con esta designación, Molina estará en el cargo hasta 2026. Esto generó críticas de algunos funcionarios del gobierno federal e incluso al interior del INE, al acusar que se estaría limitando el proceso de selección de los 4 nuevos consejeros del INE. No es de demócratas, consejero presidente, proponer una ratificación del secretario ejecutivo más de 2 meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a 4 consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril. El INE ha defendido la designación de Molina por su amplia trayectoria, necesaria de cara a la organización de las elecciones de 2021 y también por la autonomía del mismo instituto. Creo que de cara al desafío democrático que estamos enfrentando, no solo las decisiones hacia dónde vamos a llevar esta institución, sino también la preservación de las elecciones, de la institucionalidad electoral y por ende de la democracia, suponen e imponen a todos altitud de miras y corresponsabilidad. Pero, ¿qué hace el secretario ejecutivo del INE? Entre otras funciones, representa legalmente al instituto. Es el secretario del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. Además, encabeza la estructura del INE, en su funcionamiento institucional y la operación de las elecciones. En los próximos días, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la elección de 4 consejeros del INE, que sustituirán a Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nasif y Enrique Andrade, y deberán ser nombrados antes del 31 de marzo. Heraldo Media Group. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó esta mañana que se reunió con Alfonso Romo, el jefe del Gabinete Económico, y con el presidente López Obrador para abordar el asunto de los puentes. Dijo que se acordó atender la instrucción presidencial de respetar las fechas cívico-históricas. Entonces, para ello se analiza ajustar el calendario escolar en coordinación con la SEP para propiciar a través de, así va a funcionar ahora, nuevos puentes, la convivencia familiar y los viajes a las 134 plazas turísticas del país. Les recuerdo que la SEP tiene un plan que ya está funcionando de manera maravillosa a lo largo de los puentes. El plan incluso se puso nuevamente en acción el pasado puente, el de hace una semana. Bueno, ya van 1.011 muertes por la cepa del coronavirus y más de 42,000 personas contagiadas. La Organización Mundial de la Salud señaló como preocupantes los casos de contagio en personas sin historial de haber estado en China. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está en proceso de enviar 1.500 tests a laboratorios del mundo para facilitar el diagnóstico del virus. En la Ciudad de México se investiga una posible persona infectada. Recordemos que hasta el momento la cepa, les recuerdo, no ha llegado a nuestro país. Hay muchos rumores, mucha información, pero de esto sí le quisiera yo decir, seamos profundamente claros y no nos dejemos ir con ningún tipo, me atrevo a decir, por ningún motivo, con cualquier tipo de rumor, e inventemos cosas que en sentido estricto no están pasando. La autoridad está informando regularmente de lo que pasa. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que López Obrador, el presidente, mantiene un nivel de popularidad muy alto, que va a ser difícil que disminuya? ¿Tendremos que ir pensando que algún día lo va a alcanzar el destino? ¿Lo apoyan a López Obrador? O como algunas encuestas están mostrando, lo están apoyando a él, pero no necesariamente su gobierno. ¿Qué pasa con los gobernadores de Morena? Hablo particularmente de uno que está en alianza, que es Morelos, y los otros 2 de Morena. Entonces la pregunta es, y el otro de Tabasco, ¿sí? Dije bien, de Tabasco. Yo diría que es como para darle vueltas al asunto. Yo tengo la impresión de que
las encuestas van a volver a ser motivo de controversia en muy pronto, muy pronto. Mira, hasta Paco Abundis. Paco Abundis, nos volvimos a ver, yo sabía que nos íbamos a volver a ver. Bueno, está con nosotros Paco Abundis, director de parametría. Está también con nosotros Gabriela López, que es, el cargo es, eres jefe del Consult. Sí, CEO de Polilogy. Sí, ándale. Bueno, muchas gracias. Además vienes desde Mérida, muchas gracias. Te lo De Mérida. Y el tal Roy Campos de Consulta Mitofsky. Lo felicitamos por los 25 años, ¿verdad? 25 años. Sí. Muy bien. Bueno, oigan, muchas gracias, gracias. Gracias en verdad por venir. A ver, empecemos por ahí, ¿no? Tus encuestas, Paco Abundis, las de parametría, colocan en un nivel muy alto todavía a López Obrador. Sí. A diferencia de las de Roy. No es que estén bajas en las de Roy, ¿no? Pero ya estamos hablando de diferencia de 10, 15 puntos. Porque la metodología es distinta. Las de Roy son por internet y las nuestras son cara a cara en vivienda. Entonces, la única forma que hay de capturar al público en general pues es cuando vas a tocar a las casas, entrevistas a la gente y digamos, las que están en un nivel intermedio son las telefónicas, que excluyen a la mitad de la población que no tiene teléfono. Digamos, por poner un extremo, piensa en Chiapas o piensa en Guerrero, la cantidad de líneas telefónicas que pueden tener, comparado con Garza García o esta alcaldía Benito Juárez, ¿no? Sí. Que tienen niveles de cerca de 80% de cobertura. Entonces, las telefónicas te excluyen a la mitad de la población con menos ingreso, con menos escolaridad, y que es ciertamente donde no está la base del presidente. Y lo mismo pasa con las de Internet. Es decir, te diría algo que hace el Pew Research en Estados Unidos para capturar al total de la población. En Estados Unidos tienes una cobertura de 89%. Para capturar al 11% que te falta, reparten tabletas para que la gente les responda por internet, porque no hay forma de suplir esa información, compensarla, reemplazarla. Entonces, son mediciones de naturaleza distinta, reflejan cosas distintas, pero ciertamente prácticamente todas las que están hechas cara a cara en vivienda tienen a López Obrador o lo tenían. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijiste en pasado? Porque nosotros ya tenemos una medición que está por debajo de los 70 puntos, que es la primera vez que nos pasa desde que está en gobierno. Y eso ya te habla probablemente, si no de una proyección, de un cambio, o no sé, digamos, puede ser muy circunstancial, pero lo que es cierto es que no traíamos esa tendencia prácticamente en su primer año de gobierno. Pasó de diciembre a enero, que diciembre fue un buen mes para él. Sí, diría la mayor parte de las mediciones, en parte el tema del salario mínimo, la firma del TEMEC, hubo como varios buenos, incluso el índice del consumidor subió 0.5, pero subió, así es, pero enero creo que sí tengo la impresión que cuando empiezan a salir las mediciones, que no todo el mundo tiene mensuales, pero cuando empiezan a salir, creo que vamos a notar un efecto y ya veremos cómo vienen las trimestrales. Si es tendencia, ¿no? O es momento. Exactamente. ¿Cómo ves las cosas, Gabriela? Bueno, me parece, desde el punto de vista yo como consultora, veo tres cosas importantes en la evaluación de López Obrador. Lo primero es que mantiene la aprobación, especialmente entre quienes votaron por él. Las encuestas, seguramente ustedes podrán ampliar esta información, pero entre los votantes de López Obrador es donde más apoyo hay. Donde ha habido una caída importante es entre los que no votaron por él. Entonces es un comportamiento similar como con los votantes de Trump, que mantienen apoyos más arriba del 90%, que es un apoyo importantísimo. El otro punto es que mantienen su línea de acción en las promesas de campaña. Ellos, como presidentes, se montan acciones gubernamentales encaminadas siempre a cumplir con ese votante meta y por eso les ayuda a mantener una aprobación bastante amplia. Y otro punto importante que veo es que, por otro lado, la oposición no ha hecho un trabajo de desgaste importante como para que pues, se demerite el trabajo, ¿no? Hay vacíos en ese escenario, digamos. Sí, que esos son importantes. En el mundo en que te mueves, ¿qué les preocupa, así de López Obrador? Principalmente creo que hay varios tipos de preocupaciones. Un tema económico, por ejemplo, en el sector más crítico, la gente lo que dice es que quizá no va a haber crecimiento económico, pero por otro lado, en las medidas que ha estado implementando,
Una primera, por ejemplo, el salario mínimo se ha incrementado en el primer año de gobierno de manera importante. Extraordinario. Eso ha aumentado el 40% del ingreso de las personas con el nivel de salario mínimo más bajo del país. Y por otro lado, los programas sociales han permitido que haya dinero, más dinero del que había, por lo menos el año pasado, en términos de presupuesto público en las calles. Hay un crecimiento de flujo en la gente, que no necesariamente se traduce en crecimiento económico, pero eso viene bien y eso transmite digamos que algo más positivo al respecto de su percepción. Sí. A ver, Roy, esto del Internet, y aquí vamos a empezar con la controversia. Venga de ahí, de una vez, ya ni pregunto. Bueno, sobre las diferencias. Sí. No, sí, está bien. O sea, sí hay diferencias, pero no por la cobertura, sino por la intención. O sea, en el Internet medimos una población más interesada. Es una población más interesada, casi es un filtro de interés y entonces dejamos fuera la no opinión. Pero en términos de cobertura, el 83% tiene acceso a Internet, ya sea por su casa o por el smartphone o por tenga con plan sí. o sea, el acceso a Internet. Entonces la búsqueda de personas en Internet, no hay ningún grupo mexicano, ningún grupo en México que no esté representado en Internet, entonces solo hay que ir por esos grupos. A veces que hay que ir con los videojuegos. A veces hay que ir en Instagram, o sea, no importa, pero siempre hay una forma de llegar a ciertos grupos, así sean mujeres mayores de 50 de Chiapas rurales. Oh. Siempre hay aunque sea una cobertura chiquita. No, pero el problema es que el que te decide aceptar la entrevista es gente interesada. Entonces, más bien hay un filtro de que quitas la no opinión y mides más opinión. Entonces, la no respuesta se hace más chiquita y también la crítica es mayor por el tipo de personal que es. Pero, sin embargo, lo que es innegable es que la tendencia se mide, porque lo hacemos día a día, todos los días y todos los días lo publicamos. Y eso se va ligando con lo que va pasando en los eventos día a día. Y entonces te das cuenta que cuando cayó, y lo puedes asignar a por qué cayó. Entonces dices, ¿le sirvió no meter el tema del avión? Pues mantuvo la aprobación. Pues paró la caída del INSABI. Iba cayendo el INSABI, mete el tema de la rifa del avión y deja de caer 4 días. Paró el asunto, o sea, porque se mide diario. Lo del Chapo Guzmán, la renuncia de Ursúa, la detención de Rosario Robles, o sea, todos los eventos los puedes ligar inmediatamente al medirlo día a día, ¿no? Sí. Y no exagero la hora a hora. A ver, pero la pregunta inicial es, ¿está bien evaluado? Está muy bien evaluado. Sí, pero de hecho, que está muy bien evaluado. El miércoles voy a publicar el ranking de mandatarios del mundo. Está en tercer lugar en el mundo. ¿Y está que Putin arriba o qué? Pues, Bukele, en enero, vamos a ver cómo le va. ¿Cómo le va, claro? No, pero, después de lo que hizo. Pues sí, ¿no? Bukele y Putin. O sea, como 1, 2 y luego el tercero López Obrador. Está muy bien evaluado. Mantener altos niveles de evaluación hoy es dificilísimo con las redes sociales y con los niveles de información que hay. Entonces, ¿por qué está bien evaluado? Ahorita que mencionaba Gaby, la semana pasada, después de la exoneración de Trump, oí la cifra de que tiene el 95% de aprobación entre republicanos. Bueno, López Obrador tiene 94% entre quienes votaron por él. O sea, ¿no? Tiene una aprobación. Entonces, cuando él toma decisiones, lo podremos criticar o no, pero pregúntales a los que votaron por él si están de acuerdo en que rife, que haga el sorteo este dinero. Del avión, sí. Ah, sí, sí. De la rifa que no es rifa. De la rifa del sorteo de dinero, con motivo del avión. La gente está de acuerdo con él. Por más críticas que le digamos o algo así, mantiene una base. Entonces si él hace encuestas para tomar decisiones, seguramente no pela nuestras encuestas. Él hace encuestas solo entre sus militantes, ¿no? Y le funciona, porque su base sigue siendo una base amplia. Y ante la desaparición de la oposición desorganizada, esa base le puede alcanzar tranquilamente para ganar en el 21. A ver, déjame preguntarte, ¿esta medición que tú haces diaria es con la misma gente? No es un panel, o sea, es al contrario, fíjate nada más, el único requisito para que contestes es que no hayas contestado en un año. ¿Y eso es posible? Claro, sí, por el IP del aparato o porque además te pedimos teléfono, correo electrónico, son llaves, y es una cosa del panel que hacemos cada mes, pero otra es en la medición diaria para evitar estos robots o que manden ejércitos, no pueden porque no pueden contestar 2 veces en un año. ¿Hay gente que no quiere responder? Claro, mucha. ¿Sí? Sin embargo, ¿a ti te pasa igual, Paco? Sí, claro. ¿Sí? Todas las mediciones tienen un nivel. Esa carencia. ¿Qué calculas? Debe estar en campo, depende del tema, porque eso también importa mucho.
cuando son temas muy nobles que le interesan a la gente, bueno, por ejemplo, niveles que de sacaste de participación. coronavirus y eso, ¿no? Por ejemplo, Sí, son un dato muy bueno ese. Son temas que al final te das cuenta que si lo ves en el tiempo la gente se comporta igual, no importa si hay más o menos riesgo, si hay más o menos información, hay ciertos hábitos. Pero nuestras tasas de no respuesta en vivienda son relativamente más bajas que cualquier otro método. Sí. Básicamente porque una vez que la gente te acepta la entrevista o una vez que te abrió la puerta, básicamente se siente atendida o también tienes un fenómeno de participación. La gente quiere participar. Sí. Pero creo que entre los consensos que podemos tener es que bajo cualquier estándar como lo midas, la aprobación del presidente es muy alta, ¿no? Y pues sí, hay unas variaciones muy serias entre una serie y otra, ¿no? Sí. Otra vez, te di en líneas generales que todo lo que es cara a cara, que es donde está la base social del presidente, por buena parte de las razones que decía Gaby, sí, ¿no? Que luego ya entraremos a ese tema, las razones, pues por eso mides cosas distintas. Creo que la principal restricción o el principal problema de una encuesta por internet, y por eso CNN no las publica, por ejemplo, es que no controlas tu marco muestral. Es decir, lo que puede responderte alguien de internet puede ser un niño de 12 años o un ciudadano de 18. Y eso no es imposible que lo filtres, ¿no? Sí. Es autoseleccionado. A ver. Eso no es tan cierto. Tú no vas por ellos. Facebook sabe mucho más del que contesta. Instagram sabe mucho más en términos de edad, sabe mucho más de nosotros. ¿Y por qué no las publicas en CNN? ¿Por qué no las publicas en CNN? No, las publicas siempre y cuando No, pero ¿por qué no publicas en ese, digamos, con esa metodología? No, las que no publicas son las robocalls. Esas no las publica. Toda muestra que se autoselecciona, lo que sí es CNN cierto, no la publica. Lo que sí es cierto es que no es probabilística. Eso sí es cierto. Al no ser probabilística no se puede calcular margen de error. Eso es cierto, es una cosa científica, ¿no? Lo que CNN no publica son las encuestas autoselectivas, aquellas que pones una pregunta en Twitter, pones una pregunta en Facebook, pones una pregunta... Bueno, más que esas son consultas, esas más que encuestas. Porque no son encuestas. Las autoselectivas es donde el informante elige entrar a la encuesta. Las encuestas son aquellas en donde la encuesta elige a la persona que puede contestar, que esas sí las publica, y esa tiene abierta esta CNN a todos los que le manden preguntas, siempre y cuando conteste las preguntas de fraseo y que no sea autoselectiva, que no ponga una pregunta en Twitter en donde conteste lo que sea. Entonces, en esos estándares, la tuya sería publicable en CNN. Totalmente. Se la podemos mandar y les podemos sí, me va a tener que hacer las preguntas y las voy a tener que contestar. No, pero se las puedes responder por adelante. Sí, no, por eso. ¿Cuáles son? Y las publica. CNN las podría publicar porque cumple el estándar que CNN pidió para publicar encuestas online, porque se tiene que aceptar. Además, negar que una encuesta no probabilística no sirve no te tomas ninguna medicina, que todas son hechas con métodos no probabilísticos para ver si sirven. Bueno, sirven para otra cosa. A ver, Gaby, déjame plantearte esto. En este espacio en el que tú estás, en el que te preguntan, te dicen por dónde va, realmente no importa que estén aquí, así, dice, ¿realmente les importan las encuestas? ¿O qué piensan? ¿Que están cuchareadas? ¿O qué piensan de las encuestas? Sí, en este momento creo que las encuestas han perdido mucha credibilidad, pero en general hay de todo. He visto de todo. Pero también es cierto que cambió el momento político. Hoy incluso, por ejemplo, ese problema lo sufren no solamente los encuestadores, lo tenemos también nosotros como consultores, los medios de comunicación. Y ha cambiado el fenómeno de comunicación porque, por ejemplo, tan solo el presidente puede generar su propio medio de comunicación, que son sus redes sociales. Quizás la encuesta por internet no tiene tanta validez, pero, por ejemplo, si consideramos los números de sus redes sociales, solo entre el presidente y la presidencia suman más de 5 millones de seguidores. Y sumemos 1 millón más entre los blogueros y tuiteros que transmiten la mañanera. Sí. 500,000 de personas a la semana ven la mañanera, entonces es impresionante el impacto y la comunicación del presidente, que también es otro factor por el que desde mi punto de vista mantiene pues informado a su público, que está muy claro, él no está empeñado en llegar a todos los segmentos y
y eso también, además el presidente mismo está en contra y ha declarado la guerra a estos ejercicios de encuestas y desde siempre, ¿no? Él no nos cree. Que es no solamente contra los encuestadores, la oposición del presidente hoy son los medios de comunicación y ha ejercido una fuerte oposición él mismo hacia esos Sí, les dice por su nombre y apellido. Y la oposición, la voz de la oposición no tiene tanto impacto como la del presidente. Los canales del presidente son inmensamente superiores. No hay un solo político, medio de comunicación o actor o artista que en este momento tenga el impacto que tiene todos los días el presidente. Las mañaneras no han terminado cuando todos ya estamos discutiendo de lo que acaba de anunciar. Oye, a ver, una pregunta antes de irnos a la pausa para que la retomemos después, si les parece. La gente estará apoyando al presidente, siente una empatía con el presidente, una identidad real con el presidente, buena parte de la población, y esto se extiende a su gobierno o el asunto se vuelve más personalizado que de carácter institucional con el gobierno. ¿Qué alcanzas a apreciar ahí? Es un tema genuino, el presidente todo el tiempo se ha sabido comunicar perfectamente en términos emocionales con su audiencia, entiende perfectamente, habla en su mismo idioma. Ahorita presentabas la nota de los millones de pesos que se fueron al instituto para recuperar lo robado al pueblo, y son términos que además lo que dijo ahí también, dijo, los mejores obreros del mundo son los que están haciendo Santa Lucía. Eso te pega, ¿no? Es muy emocional. Atrapas, es muy emocional. Es muy emocional, tiene muy claro el lenguaje, tiene muy claro, pero además transmite lo que él prometió de combatir las formas de la política que ya estaban agotadas y lo ejemplifica con acciones simbólicas como la de abrir los pinos, como poner a la venta el avión presidencial. La rifa no representa tanto como el hecho de decir esto es imposible. ¿Cómo podemos nosotros como país tener esto? Es una burla, es un insulto. Y entonces todo es más allá de la rifa, ¿no? Todos estamos en esa conversación, pero al final lo que transmite es, no, yo no represento eso y en mi persona no voy a hacer acciones que estén en contra. Bueno, vamos a la pausa. ¿Se puede vivir sin encuestas o no? Esa sería la pregunta. Híjole, ya les vamos a quitar la chamba. Vayan pensando. Con mucha angustia. Sí, pero, con mucha angustia. Pero sin duda se puede vivir. Sí. Pregúntale a los consultores, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, estamos de vuelta. Estamos hablando con gente que se dedica a las encuestas, como usted lo sabe, con consultores, sobre este fenómeno que yo creo que hay ya que considerarlo, porque todo el mundo estaba apostando de que se iba a acabar no, ya, el mes que entra van a ver la encuesta. Pues nanay, el mes que entra nanay, todavía sigue altísima la popularidad y aceptación del presidente.
Que pasó este de... Bueno, información que está en curso. Le cuento que hace unos minutos la Universidad Nacional Autónoma de México informó que fueron entregadas las instalaciones de la Prepa 6, en donde, por cierto, ahí hubo algo muy... Sacaron unos videos, no sé si los vieron, ¿no? Que estaban en la alberca. Híjole, bueno, es que ya sabes, esos asuntos se convierten en virales y para qué quiere. Bueno, las actividades se van a reanudar. Los que estaban en la alberca eran los paristas, echándose una fiesta. El asunto está en que se va a reanudar mañana en los horarios acostumbrados. Estudiantes de la Prepa 6, les informamos, padres de familia, pueden ya regresar. 10 planteles se siguen manteniendo en paro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues con esta teoría de que hay mano negra o mano que mece la cuna, pues ahí andamos todavía con problemas realmente en la UNAM. Bueno, dijo el presidente, ¿no? Hay mano negra, ¿no? En la UNAM. Sí, aunque no dijo quién. No dijo hay que lamparearlos. Que se reclama. Hay que lamparearlos. Pero bueno, el presidente es de la UNAM, ¿eh? O sea, eso no hay que olvidarnos. Sí, claro. Ahí de la facultad. A ver, déjenme plantear de nuevo el asunto. Se los planteamos primero a los encuestólogos, ¿te parece? ¿Se puede vivir sin encuestas, aunque con dolor, como dijiste? Angustiado. Un pequeño diferendo con lo que dijo Gaby. Yo no creo que estén desprestigiadas. De hecho, 2018 fue un gran año. Sí. ¿No? A todo el mundo le fue de maravilla. Y en el mundo, ¿eh? Así es. Y si fuera el caso, pues en realidad no habría consultorías, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay como dos digo, así de sencillo. ¿Cómo ves? Así de sencillo. Habrá que hacer una encuesta para evaluar la imagen. Digo, va a ser un anuncio, perdón, pero en nuestro caso, parametría dio el 53, 22. Los consultores también se desprestigiarían. Sí. Sí. Yo creo que la profesión... A ver, oigamos esto nomás, espérame. Sí, me parece que sí, los consultores y los encuestados. Es decir, no es solamente... Oye, hasta los conductores de televisión y de radio, claro, hombre. Claro. Está ahí las televisoras, o sea, es parte del grupo que constituyó el enemigo, ¿no? No es que sea generalizado, por supuesto, pero es cierto que es otro momento. Estamos viviendo otro momento en el que las cosas ya no están funcionando igual, las fórmulas han cambiado y me parece que eso es algo que el presidente entendió muy bien y se adaptó muy rápido y que eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. A ver, Paco, te interrumpí, perdón. No, que creo que hay como dos mercados de información, por llamarlo así. Uno que es interno, que se conoce muy poco, que pues creo que en general suele ser la mejor información. Consumidores que no difunden lo que tienen como información. Y lamentablemente la información pública no es la mejor. De hecho, yo casi diría que es la peor. Es decir, lo que sale a medios básicamente no es la mejor información. Es un fenómeno básicamente y una restricción que tienen los propios medios para invertir en esto, que es algo muy caro. Entonces, salvo esfuerzos propios de levantamientos y mediciones, creo que frecuentemente lo que se publica acaba teniendo una intención electoral, una intención propagandística y lamentablemente no es la mejor información. Dicho esto, ese mercado interno es el que valora mucho, creo yo, lo que hacemos y le sirve para tomar muchas decisiones de cualquier tipo. Digo, porque estamos hablando además del tema electoral. Gracias, te referiste a un artículo que publicamos la semana pasada, pero incluso ese tipo de temas, cómo nos comportamos frente a una epidemia o pandemia, qué pensamos respecto al aborto, despenalización de marihuana, las caravanas migrantes, los migrantes, Estados Unidos, el muro, Trump. Ese tipo de información es importante para tomar otro tipo de decisiones que puede ser también política, que puede ser en algunos otros casos de reputación,
reputación empresarial, institucional, y que no es un tema menor. Digamos, estamos hablando aquí de la aprobación presidencial, que por cierto, nos estamos centrando nada más en esa variable, sí, pero alrededor de esa variable hay muchísimas otras de las cuales no hablamos que se están moviendo, sí, y sí, que sí, no sí. las reportamos porque literalmente la vida no da, o sea son... digamos, cada uno de esos reportes te implicaría cerca de 20 gráficos, Sí. para ver qué está pasando con el estado de ánimo, ver qué está pasando si la gente cree que vamos por el camino correcto o equivocado, qué está pensando de la inseguridad, expectativas económicas. Todos esos indicadores sí se están moviendo y que a veces son más importantes que la propia aprobación presidencial. ¿No tienes elementos ahorita, Paco, como para pensar en función de que supones que bajará por primera vez de 70% el presidente, que fuera una tendencia? ¿No hay elemento alguno para pensarlo? No, y no solo eso, sino que, viniendo donde viene, pues parece que, ¿no? que bajar de 70 es gravísimo. Es nada. Pero bueno, ya lo quisiera, como bien decía Roy, cualquier presidente para un domingo. O sea, en realidad es altísimo. Sí. Es estar entre 65 y 70 puntos, es altísimo en cualquier lugar. Y yo creo que, dado la cantidad de elementos que estamos mencionando, un tema personal, ¿no? Un tema de comunicación, cómo llegó a la presidencia, ¿no? Que es y tú lo dijiste un poco hace rato. El hecho de que le vaya bien a él no implica que necesariamente le vaya bien a su gobierno o se evalúe bien a su gobierno, se evalúe bien a su partido, que son dos cosas distintas, que andan en un liote. que ya veremos para el 21. Y en otra cosa que podría diferir de lo que se dijo antes es, esto no depende de otros liderazgos necesariamente nacionales, porque lo que creo que estamos haciendo aquí, siento ahora sí, en este programa, en esta ciudad, es algo que podríamos llamar análisis política chilanga. Lo que está pasando en los 15 estados que vienen por sus gobernaturas, en los otros 30 que tienen elecciones locales, de congresos locales, el país que está en una elección federal es otro juego. O sea, hay otras figuras, hay otra... la política local, como pasó en el 19, que parece que fue una elección que pasó de noche, no hemos hablado de ella, pero amerita bien un análisis de qué pasó en el 19 para ver cuáles serían los escenarios del 21. A ver, Roy, sobre esto mismo, ¿no? Pero también agrego me gustó ese concepto de política chilanga, porque eso es muy cierto, ¿no? El altiplano, sí, el altiplano, la soberbia. Sí, ¿no? Aquí, ¿no? Sí. Y porque también parece caso, perdón que lo diga, pero serían los ratings de Sí, televisión y de radio, ¿no? O sea, ¿quién es el que más se ve? ¿Dónde? Queremos la soberbia, que todo pasa aquí. Que todo pasa aquí. A ver, bueno, sí pasa, pero... Sí pasa, pero el análisis es el que está mal. Sí. No, pero es cierto. Yo veo, a ver, lo he hecho ahí, me parece, ahorita para que le entremos también, si te parece, Gaby. Yo veo ahí también esta variable. El presidente concentra la atención, pero la gran pregunta, en tu encuesta de esta semana, o de la semana pasada, no recuerdo bien, hay variables que sí muestran diferencias marcadas, que tienen que ver con gestión, con su gobierno, con toda una serie de cosas. Eso, a ver, ¿cuál es la perspectiva de esto? Mira, voy a retomar cosas que dijiste, que si la gente lo apoya, es que realmente lo que estamos viendo a lo mejor no es acuerdo, sino apoyo. O sea, la variable es lo apoyo. Sí. O sea, cuando dice el 94% está de acuerdo con... No, el 94% mantiene un apoyo y una credibilidad total en el personaje. Es decir, él mantiene... Ahora, ese apoyo lo traslada, a lo mejor sí lo traslada a los personajes, pero no a la gestión. Porque cuando le preguntas cómo está la inseguridad, aunque apoyes a López Obrador, te dicen, ha empeorado. Y la economía ha empeorado. O sea, es decir, las variables formales de gobierno no están siendo altamente calificadas, pero el personaje sí. ¿Por qué? Porque tiene una alta credibilidad. Entonces, eso no creo que la vaya a perder. Exacto, porque uno, mostró cambio, y dos, no lo ensucia la corrupción. No. Aunque los que lo atacan digan que sí, a él no lo ha ensuciado la corrupción. Sí. O sea, se mantiene ahí limpio. Bien, esa es una. La otra pregunta que hacías era de si se puede vivir de encuestas. No se puede vivir de encuestas. Mira, Paco mencionó las internas. Hay que recordar, las encuestas es para tomar decisiones. ¿De veras la gente se atreve a tomar decisiones? Siento que así es. A ver, ningún candidato se lanza si no tiene alguna posibilidad. Y si yo te digo, el año que entra hay una elección muy importante en el único estado que hay un gobernador independiente, que es Nuevo León. Tu primera reacción es, ¿y cómo van las encuestas? Claro.
O sea, es tu primera reacción. ¿O no? Sí, claro. Sí, o sea, Sí, y de, es cierto. Y de los políticos, los partidos, Sí, sí, todos sí, tienen todos, lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, no se puede, las decisiones las toman los A ver. empresarios, todos en función de las encuestas. A ver, Gabriela, ¿está perdiendo el presidente, pregunto, la batalla en las redes sociales o no? Me parece que no, que tiene el monopolio, tiene muy bien organizadas sus comunidades, es se habla, él domina la conversación en las redes sociales, él básicamente controla todo lo que pasa en las redes sociales. Hay muchas cosas negativas, es cierto. Eso también tiene que ver más con que las mañaneras funcionan como mesa de gobierno. Sí. A partir de las mañaneras vienen atrás lo vemos con el caso de los puentes, ¿no? Sale el de turismo diciendo, bueno, hay que ver y después toman una acción. Sí. Entonces, eso sí genera desgaste, eso genera mucho ruido, genera mucho movimiento. Una cosa importante de López Obrador es que reacciona a sus propios errores, rectifica ante sus propios errores, ¿no? Y luego entonces... Sí, no lo ve como error, sino lanza una contrapropuesta, sí. ¿No? Es decir, reacciona. Sí. Yo sí creo que hace encuestas, creo que no tanto como debería, no tanto como se deberían analizar también, pero es cierto que reacciona, que es muy sensible al cambio de la percepción pública por los mismos fenómenos que ya la encuesta de Roy grafica con los eventos que suceden en el día a día. Y el mayor riesgo que tiene López Obrador justamente está en el tema de la gestión, porque no se ve la misma fuerza que tiene él como su marca personal tan potente en el gobierno. Y eso es porque hay muchos otros actores que intervienen en ese fenómeno. Y es cierto también que, por otro lado, el partido político pues no le ayuda, ¿no? Sí, que se está haciendo ahorita una variable muy importante. A ver, Roy, ¿el presidente tiene sus propias encuestas? Sí. O sea, por más que diga que no, él tiene ahí en su casa... Sus propias formas de medición, digamos, sí. ¿No? Para no decir si son encuestas o no, pero él sí mide, sí reacciona, sí ve a lo mejor el humor social en las redes, algunas preguntas que hay. Hay que recordar simplemente cómo seleccionaron candidatos. Claro, bueno, sí. Candidatos, ¿no? Cuando él estaba en Morena. Bueno, pero también sirvió la tómbola, ¿eh? Sí, también hacían tómbola, pero aquí en el DF, por ejemplo, hizo su encuesta para que Claudia fuera candidata. Sí. Es decir, sí hacen encuestas, sí le saben algo a lo que ellos quieren medir, ¿no? Que nos contraten a nosotros, no. O sea, no. ¿A ti tampoco, Paco? No. Puedo decir que, salvo 1988, que trabajaba para la presidencia, no voy a trabajar. Sí, claro, sí. A ver, Paco Abundis, el tema de las redes, ¿tú piensas como Gaby? Yo creo que entra en un área... Es que Gaby me da la impresión de que está cambiando ciertos equilibrios. Sí. Sigue manteniendo perdió el monopolio. Sí, perdón. Sí, es un lugar, digamos, donde pasa cierta discusión pública, pero eso no es la opinión pública. No, es decir, y creo que sí tenemos hoy día que tener por lo menos 3, 4 registros muy claros. ¿Qué pasa en redes? ¿Qué pasa en la prensa? ¿No? Que ese es otro mundo. ¿Qué pasa entre los columnistas, la opiniocracia, y que no necesariamente tiene que ver con lo que pasa en la prensa y el tratamiento de la noticia? Sí. Y finalmente, de todo eso, ¿cómo llega esto abajo? Es decir, de todo lo que se discute en redes, la gente que llega a escuchar, de todo lo que pasa entre lo que dice digamos, las primeras planas, los escándalos, la gente que llega a escuchar. Si estamos en un momento, y este es un concepto clásico de psicología política, donde tienes sofisticación política e información política. Información es cuánto sabes, sofisticación es cuánto entiendes. Y ya llevamos un tiempo en eso, pero creo que ahora, dada la velocidad de los eventos, está pasando mucho más. La gente tiene más información de la que puede procesar. Entonces, regional. Hay mucha información. Sí. No, bueno, mezcla regional, la nacional, o sea, es un bombardeo constante. Bombardeo total. A ver, tú explícame el esquema financiero del avión. No, bueno, por favor, dame luz. Sí, claro, no me vuelves loco, no. Bueno, o sea, imagínate un ciudadano, ¿no? Común y corriente, te pongo los 20 millones de pesos, se compra tu cachito. Y el miércoles en la noche nos vemos en Palacio Nacional para que todos los empresarios compren boletos. Pero 4 millones de boletos. Es un esquema complejo entre muchos otros. La política pública, dice la teoría democrática, cada vez se hace más compleja y cada vez te da a ti menos tiempo para saber qué está pasando. Bueno, así está el público mexicano. Oye, a ver, no tiene tiempo de digerir. A ver, esta muy tórrida relación con los medios que tiene el presidente,
cada vez que habla que si de un periodista o de otro periodista o de un periódico o de otro periódico o de lo que, la gente ¿qué suponen que percibe? ¿Tú qué supones que percibe la gente? O le vale a la gente, ¿no? Así, digamos, para los furibundos seguidores les vale. Pues no sé si es que está de moda, pero Trump sigue la misma estrategia de desacreditar a sus opositores. Los opositores claramente están en algunos partidos políticos que tienen... Sí, lo que le dijo al Washington Post el otro día, por fin tuvo un buen titular. Y lo mostró. Y se burla, ¿no?, de los medios. Es lo mismo que pasa con el presidente. Sabe perfectamente qué decir de sus opositores y antes incluso de que lleguen las noticias, él los ha desacreditado. Sale a decir en una mañanera que la producción del petróleo ha aumentado, los medios dicen lo contrario, pero ya les va a decir, los medios les van a decir mentiras, pónganse atentos. Entonces, es una estrategia también para advertirle a sus seguidores. Me parece que es cierto lo que dice Paco, pero al mismo tiempo sus encuestas contradicen un poco esto de la sofisticación. Es cierto que la gente está aprobando ampliamente al presidente y que la información les llega en muy baja calidad y gran cantidad de información de él, pero no solamente es lo de redes, quizás lo de redes es incluso más polémico, se mueve mucho más rápido, estamos a la velocidad y ese es otro fenómeno también porque hoy podemos hacer compras que nos van a llegar en 2 días y estamos felices y cuando se retrasa unas cuantas horas nos desesperamos. El presidente tiene la capacidad de respuesta, ese nivel de respuesta. Sí, va rapidísimo. Oigan, a ver, se está acabando el tiempo. Una reflexión final en donde, ¿qué suponen que puede pasar? Tenemos 5 minutos ahí, una reflexión. ¿Qué suponen que puede pasar en el mediano plazo? Cuando hablo en mediano plazo hablo 6 meses, que van a pasar muchas cosas, que lo del avión va a estar ahí, que hay muchos otros temas que van a estar, el económico, tendrá que bajar el precio de la gasolina o algo. Bueno, estarán variables. A ver, empecemos, Roy. ¿Qué creo que puede pasar? Sí, en relación a la imagen del presidente. Mira, de repente nosotros hablamos del lenguaje, la conversación, algo así, pero el ciudadano vive cosas cotidianas más allá de lo que está pasando. Y esas de lo que estamos platicando. De lo que estamos platicando. Y esas cotidianas es la inseguridad que le está viendo. Yo no quiero pensar que Uruapan, que está pensando en la mañanera. Sí, ¿no? Claro. 2 es lo de la salud. Lo de la salud, a ver, en los 2 variables, inseguridad y salud, pidió hasta el 1 de diciembre para solucionarlo. Sí, está lejos. Y entonces está lejos, y en ese inter, quién sabe qué puede pasar. Esas 2. Ahora, él tiene todavía recursos, ¿por qué? Porque fueron tan malos los gobiernos anteriores, que cada vez que nos lo recuerda le creemos. Claro. Entonces, ¿no? Entonces, él tiene todavía ese recurso. Entonces, yo creo que la popularidad no tiene por qué subir este año, pero tampoco por qué desplomarse. Entonces yo creo que va a haber una variación hacia abajo, pero ligera, algo así. ¿Por qué? Porque es un año en donde ya tiene que mostrar logros. O sea, un año que tiene y ya son de él, ¿no? Pero tiene todavía el antecedente. Por cierto, del que no le surge nada diferente. No es un opositor político, es alguien que le creamos. Mira, cuando le aparecieron los padres de los niños con cáncer, ahí le pega, porque ahí sí no los puede acusar de nada. Cuando le aparece Levarón, ¿cómo le quitas lo víctima, Sí, Levarón? claro, y fue desafortunado esa palabra show. Exactamente. Entonces, ese tipo de gente no es que sean opositores políticos, pero gente a la que le crean. Porque López Obrador tuvo, o sea, desde Salinas, siempre Salinas tuvo enfrente a alguien, un opositor, que era Cárdenas, Fox, López Obrador, que le creía a la gente. Hoy no hay nadie. Sí. A ver, Gabriela. Creo que también la evaluación de López Obrador puede ser un poco engañosa si nos ubicamos en el contexto. Cedillo-Fox, ¿no? Cedillo termina con muy mala evaluación. Pero en otros Fox tiempos. luego, Pero en otros tiempos. El mérito que tiene es que justamente son otros tiempos, son tiempos convulsos, pero también ese es el mayor riesgo que tiene él, porque las reacciones ante las crisis que le van a venir en cualquier momento, porque es la naturaleza del ejercicio del gobierno, poder, sí. le van a definir mucho también el rumbo de su evaluación. Creo que son precisamente otros tiempos, la gente está más consciente del poder que tiene de participar y de opinar y bueno, México todavía no ha sido contagiado de estos fenómenos latinoamericanos, pero hay que estar alertas, atentos, y también tenemos que observar qué va a pasar con Trump y sus elecciones. Sí. No olvidemos el caso de Peña con Trump, que también eso va a definir mucho el posicionamiento de López Obrador, porque de eso seguramente va a ser campaña Trump, ¿no? Sale. Una probabilidad
Una posible interpretación podría ser que México no vivió lo de Latinoamérica porque ganó López Obrador, ¿eh? Claro. Yo creo, La olla express. O sea, él supo abrir la olla express, ¿no? Es una, digamos, una hipótesis, ¿no? Perdón, Paco. Sí, no, creo que no necesariamente van a cambiar tanto los números para él, porque tiene variables duras con las cuales se puede defender. Algo que mencionó Gaby hace rato que es fundamental, que es la distribución de recursos en estratos, digamos, que están siendo favorecidos, estratos de bajos ingresos, y eso es cotidiano, eso más allá de la mañanera, más allá de los símbolos, más allá de, hay quien dice que esto es una, es una pantalla de humo, más allá de, y eso creo sí lo tenemos que separar bien, ver qué es comunicación. Y digo, a veces cuando este mantra del consultor político de comunicación es gobernar, tiene sus límites. Tiene sus límites porque en algún punto la comunicación no te alcanza cuando la realidad te alcanza. Él, en la parte de política pública, de redistribución de ingresos, está haciendo cosas como en el momento que estamos hablando y lleva un año haciéndolo. Que tarde o temprano vamos a conocer a detalle. Exactamente, claro. Y eso es una gran defensa. Ahora, yo creo que la pregunta sería otras variables. Esa es una gran fortaleza. La otra es todo el tema de corrupción, porque vamos a seguir escuchando de más casos y no tiene ahí un capital político muy alto. Creo que hay nuevos problemas como el tema de salud pública y sin duda el de inseguridad. Ahí lo que no sabemos es cuánto van a pesar estos contra los otros. Bueno, oiga, antes de irnos nomás le quiero decir que autoridades capitalinas ya descartaron el posible caso de coronavirus en la Ciudad de México, que con eso andamos ahí medio inquietos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Roy. Y muchas gracias a usted que nos acompañó. Lo dejamos aquí por el Canal 10 y lo dejamos ahora con, ya están llegando los Meme News para que esté con ellos de 10 a 11. Adiós, hasta mañana.